¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos para una nueva clase. Bueno, la materia nuestra se llama procesos tecnológicos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo los procesos tecnológicos se tienen que ir adaptando a los distintos sistemas. Por ejemplo, al capitalismo, al liberalismo, a la globalización, al socialismo, que es la antítesis del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué significa el capitalismo? Bueno, en principio tenemos que decir que el capitalismo es un sistema económico que está basado en la propiedad privada de los medios de producción. Y también se rige el capitalismo por el principio de la libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. Eso es el capitalismo. La palabra capitalismo viene de la unión entre dos palabras. Una de ellas es un sustantivo, que es el sustantivo capital, que significa conjunto de bienes económicos, conjunto de bienes económicos. Y el sufijo griego ismo, que significa sistema. Ese es el origen etimológico de la palabra capitalismo, ¿verdad? Capital, que significa conjunto de bienes económicos, e ismo, que significa sistema. El capitalismo es un sistema que está basado en la titularidad de los medios de producción, en la titularidad de los medios de producción y de recursos. Y de cuyo comercio ellos extraen las ganancias. Sabemos que el capitalismo propone la libertad de mercado como principio básico y fundamental de su actividad. Con respecto al mercado, según el modelo capitalista tradicional, se regula por la ley de la oferta y la demanda. Y esta ley de oferta y demanda está orientada a satisfacer las necesidades de consumo de la población. Y en este sentido, la competitividad entre los productores es el aspecto clave del sistema económico capitalista. Tiene que haber competencia entre los productores, porque así se regula el precio del producto y la ley de oferta y demanda. Sin embargo, tenemos que decir que la definición de capitalismo no es exacta 100%. ¿Por qué? Porque en cada nación se encuentran de una manera o de otra, ¿verdad? Está estableciendo estableciendo distintas condiciones de producción, comercialización, distribución, precio de los bienes, precio de los servicios producidos, etcétera, etcétera. O sea que el capitalismo no es igual en todos los países, hay variaciones. En cuanto al origen del capitalismo, nos tenemos que remontar hace mucho tiempo, a la Edad Media, y llegamos hasta la Edad Moderna, ¿verdad? En el siglo XIII se desarrolló las bases del capitalismo entre el siglo XIII y el siglo XV. ¿Qué pasó en este periodo histórico? Regía el feudalismo. Muy bien. Entonces, el feudalismo entró en decadencia y comenzaron a formarse burgos con fuerte actividad comercial y dinero circulante, lo que dio lugar a lo que se llamó protocapitalismo, es decir, capitalismo temprano, capitalismo incipiente. Este modelo económico se vio potenciado por las exploraciones marítimas que hacían los españoles, los portugueses, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se descubre América en el siglo XV y las consecuencias de todos estos descubrimientos del Nuevo Mundo fueron el acceso a nuevas mercancías que no se conocían en Europa y se formaron rutas comerciales nuevas y hubo una expansión del imperialismo occidental. Ustedes se acuerdan que Carlos V decía: en mis dominios no se pone el sol. Claro, porque cuando era el sol en América era oscuro
en Europa, y cuando salía el sol en Europa era oscuro en América, pero siempre brillaba el sol. Entonces, repito, nuevas rutas comerciales, se expande el imperialismo y da lugar a otro capitalismo, da lugar a otro capitalismo, que era el capitalismo mercantilista o el famoso mercantilismo. Pero ese mercantilismo, ese poder capitalista, estaba dominado, estaba manejado por los poderes reales. Los reyes de Europa manejaban todo ese sistema capitalista mercantilista. Luego pasa el tiempo y surge un capitalismo moderno. El capitalismo moderno es en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿verdad? En esta época, se acuerdan ustedes que aparece la revolución industrial y el pensamiento político avanzaba, el pensamiento político, después de la revolución industrial, avanzaba hacia las libertades individuales. Y cuando hablamos de libertades individuales políticas y libertades individuales económicas. Entonces, la revolución industrial dio un nuevo impulso a la economía, camino a la masificación de la producción y del consumo. Pero esto requería también la masificación de los puestos de trabajo bajo un esquema salarial. Y de esa forma nace la clase obrera o el proletariado. Si nosotros tendríamos que resumir las características del capitalismo, tenemos que decir en primer lugar que son fundamentales el capital y el trabajo. También tenemos que decir que aumenta la competencia entre la oferta y la demanda. ¿De qué? De bienes y servicios. También apuesta al libre mercado con la mínima participación del Estado. Repito, apuesta al libre mercado con la mínima participación del Estado. Y también reconoce el derecho de empresa como un derecho individual. Es decir, se potencia todo lo individual en el capitalismo. También podemos decir que otra característica es que cualquier persona o grupo que posean recursos económicos suficientes y necesarios pueden abrir una empresa y emplear darle trabajo a otras personas. Por supuesto, el objetivo es ganar dinero, ¿no? Pero el capitalismo solo puede funcionar cuando hay medios sociales y tecnológicos suficientes. ¿Para qué? Para asegurar el consumo de la población y a su vez a ellos les permita acumular capitales. Es decir, volvemos a una palabrita que dije recién, medios tecnológicos suficientes. Esta materia se llama tecnología. Y también otra de las características del capitalismo que puede generar desigualdad social al ofrecer escasos salarios o si no, oportunidades laborales, pocas oportunidades laborales. Es decir, que la desigualdad social surge si el salario que te ofrece es escaso o si te da el capitalismo pocas posibilidades laborales. Pero si te paga el capitalismo un salario digno y te da oportunidades laborales, ayuda al desarrollo de la sociedad. Y también hay un capitalismo industrial. ¿Qué sería el capitalismo industrial? Se generó en la segunda mitad del siglo XVIII y cuando en ese siglo aparecieron muchos cambios políticos y tecnológicos y surgió el capitalismo industrial junto con el capitalismo financiero y su mayor impacto se produjo en la revolución industrial. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento se produjeron cambios tecnológicos, cambios en los modos de producción y todo lo que se hacía antes en forma artesanal y manufactura, o sea, lo artesanal y la manufacturación fue sustituido por la fabricación mecanizada.
Ese es el capitalismo industrial. También hay un capitalismo financiero, que son otra variante del capitalismo, ¿no? Que se diferencian de acuerdo a la relación que existe entre el mercado, el Estado y la sociedad. Podemos decir que el capitalismo financiero corresponde a un tipo de economía capitalista en que la gran industria y el gran comercio son controlados por el poder económico de los bancos y las instituciones financieras. Es decir, repito, el capitalismo financiero corresponde a un tipo de economía capitalista en que la industria y el comercio son controladas por el poder económico de los bancos e instituciones financieras. Y yo también hablé del capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje surgió ya por el año 1990 y se refiere a una economía descontrolada y con consecuencias bastante negativas para los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque llevó a un aumento masivo de la pobreza, del crimen y del desempleo. Es decir, el capitalismo salvaje no existe. Es decir, sin capital no podemos hacer nada. Pero el capitalismo salvaje te lleva a lo que yo dije: pobreza, aumento de pobreza, aumento de crímenes, aumento de desempleo. Yo ahora les voy a hacer una comparación entre el capitalismo y la globalización y el capitalismo y el socialismo. Con respecto al capitalismo y la globalización, tenemos que decir que uno de los fenómenos del capitalismo es la globalización. Es un proceso de profundización de la integración económica, social, cultural, política, impulsada por los bajos precios en los medios de transportes y la comunicación entre los países del mundo. Entonces, impulsada por los bajos precios de los medios de transporte y la comunicación entre los países del mundo. Esto es a finales del siglo XX. La globalización es generada por la necesidad de la dinámica del capitalismo. ¿Para qué? Para formar una aldea global que permite mayores mercados a los países desarrollados. Es decir, que de esta manera, al globalizar, todo lo que producen los países desarrollados llega absolutamente a todo el mundo. Por supuesto, sus ganancias son mucho mayores, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado de que este capitalismo globalizado no se transforme en capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque, repito, el capitalismo salvaje nos lleva a pobreza, crimen, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra comparación que quiero hacer es la de capitalismo y socialismo. O sea, en contraposición al capitalismo está el socialismo. ¿Qué es lo que busca el socialismo? El socialismo busca la apropiación y control de los medios de producción por parte de la clase obrera. Y puede ser también estatal, y predomina la producción social y colectiva, donde todos son dueños de todos. En este sentido, como la evolución del consumismo desarrollado por Marx y que busca combatir las desigualdades o desventajas del capitalismo, el mercado libre, la propiedad privada, a través de regulaciones y controles por parte del Estado. Es decir, en el socialismo, en los países socialistas, el Estado es el que regula todo, regula absolutamente toda la vida de la población. Entonces, repito, el socialismo busca la apropiación y control de los medios de producción por parte de la clase obrera, ¿verdad? Y la producción es social o colectiva, donde todos son dueños de todo. Y el Estado es el que controla todo, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer el socialismo? Combatir las desventajas del capitalismo, el libre mercado y la propiedad privada.
a través de regulaciones. Vamos a ver después en detalle en otra clase, vamos a tratar en otra clase en detalle la globalización y vamos a tratar también el socialismo, con sus pros y sus contras, porque tampoco es ideal el socialismo, porque tiene sus fallas. ¿Y qué otra cosa más? Yo recién le hablé a ustedes de la globalización. La globalización, recién, es un proceso histórico de integración mundial en todos los ámbitos, económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar, lamentablemente, más salvaje, aunque parezca mentira. Es decir, al haber este proceso de integración, el mundo está más interconectado. ¿Sí? Es decir, todos los conocimientos científicos van de un lado a otro, ¿no? Entonces ha transformado al mundo en una gran aldea global. Pero se han cometido muchos errores con la globalización, ¿verdad? A medida que se fueron disolviendo progresivamente las fronteras económicas y comunicacionales, ha generado una expansión capitalista. Y esto ha posibilitado inversiones y transacciones financieras orientadas a mercados distantes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles de llegar, altamente costosos, inviables. O sea, eso es una ventaja de la globalización, ¿verdad? Entonces, la globalización ha modificado la forma la globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos y ha generado gran impacto en el aspecto económico, ya sea en el mercado laboral y en el comercio internacional. También en el campo político, por la instauración de sistemas democráticos y respeto de los derechos humanos. Ha permitido también el acceso a la educación y a la tecnología en todo el planeta. O sea, esas son cosas positivas de la globalización. Si yo tendría que resumir las características de la globalización, tendría que decir que es un fenómeno planetario. Es decir, la globalización se manifiesta en todo el mundo. Es universal porque abarca los aspectos de la vida humana y de la vida social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. También tenemos que decir que la globalización es impredecible y sus resultados no pueden ser anticipados. También tenemos que decir que la globalización depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. También la globalización supone la reorganización espacial de la producción. También globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo y conforma un modelo financiero mundial. Es decir, estas son las características más importantes de la globalización. La globalización conlleva un conjunto de acciones en general que tienen tanto aspectos positivos como negativos. De ahí que hacemos mención a las ventajas y desventajas de este gran proceso de integración que se llama la globalización. ¿Verdad? Entonces, ventajas. Desarrollo de un mercado global, interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos,
circulación de bienes y productos importados, aumento de las inversiones extranjeras, desarrollo exponencial del comercio internacional, favorecimiento de las relaciones internacionales, procesos de intercambio cultural, aumento de turismo, mayor desarrollo tecnológico. Eso es lo que nos interesa a nosotros en esta materia, procesos tecnológicos. El capitalismo y la globalización permiten un mayor desarrollo tecnológico. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas serían la incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administrador. Y también la otra desventaja es la obstaculización o el estrangulamiento del desarrollo del comercio local, porque todo lo que viene de afuera globalizado viene con más fuerza y con mayor poder económico. También hay un aumento de la intervención extranjera, eso es verdad. Hay también una concentración de capitales, de grandes capitales en grupos multinacionales y en grupos transnacionales. También hay un aumento de la brecha en la distribución de la riqueza, eso es cierto. Y también la construcción de una hegemonía cultural global. ¿Qué pasa con esta hegemonía cultural global? Amenaza las identidades locales. O sea, hay que estar muy firme en eso, porque puede amenazar las identidades locales. Y también hay una uniformidad en el consumo. Todos consumen lo mismo. Es decir, la globalización tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, al igual que el capitalismo, ¿verdad? En cuanto al origen de la globalización, tenemos que decir que se hace palpable a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, pero esto tuvo su inicio cuando Colón llega a América. Entonces se produce la colonización por parte de las potencias europeas y entonces esto se sigue acentuando, este proceso, a partir de la revolución industrial del siglo XIX, y luego viene el rearme del capitalismo y adquiere una forma plena a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, la globalización, ¿qué es? La consolidación del capitalismo y la necesidad de expansión del flujo de comercio mundial, así como de los principios, mejor dicho, así como de los principales avances tecnológicos, ¿verdad? Sobre todo los principales avances tecnológicos en el área de la comunicación. Eso es fundamental. Las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la informática, sobre todo el Internet, han jugado un papel muy activo, un papel decisivo en la construcción de este mundo globalizado, de este mundo integrado. Vamos a hablar un poquito de las causas y consecuencias de la globalización. Entonces podemos decir que las causas de la globalización son los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX. Y dentro de estos cambios de la geopolítica internacional del siglo XX tenemos el fin de la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos, la consolidación del modelo capitalista y la necesidad de ampliar los mercados económicos. También otra de las causas de la globalización es la revolución en materia de telecomunicaciones y también de informática. Y también otra causa de la globalización es la liberación de los mercados de capitales. Como proceso histórico, propiamente dicho, podemos enumerar las siguientes consecuencias de la globalización como proceso histórico, ¿verdad? Primero, la riqueza se concentra en los países desarrollados
y solo un 25% de las inversiones internacionales van a la nación en desarrollo. Solamente el 25% de las inversiones internacionales, repito, van a las naciones en desarrollo, lo cual repercute en un aumento del número de personas que viven en la pobreza extrema. Es decir, la riqueza se concentra en los países desarrollados y muy poquito va a los países en vías de desarrollo. Como consecuencia de eso, hay pobreza extrema en esos países. Y hay economistas que dicen que la globalización y la revolución científica y la revolución tecnológica, por ejemplo, responsables de la automatización de la producción, pero que hoy en día todo es automatizado, han sido las principales causas del aumento del desempleo en el mundo. Y yo coincido que en parte tienen razón, porque hoy en día cada vez se automatiza más todo y cada vez se requiere menos mano de obra del ser humano. Y los que critican, la gente que critica la globalización, dice que favorece la pérdida de las identidades culturales tradicionales de los pueblos a donde llega la globalización, ¿verdad? Y entonces, las grandes potencias hacen llegar a esos países el influjo de su cultura y de sus costumbres. O sea, repito, la pérdida, una de las críticas de la globalización es la pérdida de las identidades culturales tradicionales. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, ya sea un capital financiero, un capital comercial o un capital productivo. Y así van surgiendo en el mundo bloques económicos. ¿Qué es esto de bloques económicos? Es decir, países que se asocian para fomentar relaciones comerciales. ¿Y qué ejemplo tenemos nosotros de países que se asocian para fomentar relaciones comerciales? Ejemplo, el Mercosur, que creó Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino la Unión Europea en el otro continente y ahora hay gestiones para integrar al Mercosur con la Unión Europea. O sea, es la superglobalización, ¿verdad? Lo que tenemos que decir en sí, resumiendo, que en el siglo XXI la globalización económica se intensificó, logrando un impacto muy fuerte en el mercado del trabajo y en el comercio internacional. Yo hablé de distintos tipos de globalización, política, tecnológica, cultural, etc. Entonces, brevemente vamos a decir que, con respecto a la globalización política, que la globalización ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a problemas que se han vuelto globales, a problemas globales y que nos afectan a todos. Por ejemplo, un problema global que nos afecta a todos es el cambio climático, los índices de pobreza, el uso correcto de los recursos naturales, por ejemplo, no deforestar, como se está haciendo ahora, etcétera, etcétera. Entonces, para poder llevar a cabo para poder controlar esa globalización política, se han creado instituciones de carácter internacional. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Para poder enfrentar dichos problemas y dar mejor solución posible a los mismos. Pero no solamente están las Naciones Unidas, hay muchos organismos internacionales, como la OEA, la Organización de los Estados Americanos, también hay organizaciones internacionales con respecto al hambre, etcétera, 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 ¿verdad? Está la UNESCO, que
se ocupa de todo lo que sea la educación. Bueno, es decir, esa es la parte positiva de la globalización política. Es decir, se han creado entes internacionales para tratar de controlar el cambio climático, los índices de pobreza, repito, los recursos naturales, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la globalización política, ¿no? Luego está la globalización tecnológica, que es lo que nos atañe a nosotros. Entonces, la globalización tecnológica abarca el acceso a la información, el acceso a Internet y también el acceso a los medios de comunicación. También como el avance a los diversos conocimientos tecnológicos y el acceso a los conocimientos tecnológicos y a los conocimientos científicos en el área industrial y en el área de la salud. Vivimos ya todos, quiéramos o no, vivimos en un mundo interconectado. Y la información se comparte a mayor velocidad y distancia. Las personas están más informadas acerca de lo que ocurre en su país y alrededor del mundo a través de los distintos canales de comunicación, cosa que antes no existía. Ocurre algo en la China y automáticamente lo sabemos acá. Ocurre algo acá y automáticamente lo saben en la China. También los medios de transporte se han beneficiado del avance tecnológico y del avance científico. Por ejemplo, han creado mecanismos para reducir el consumo de combustible, o sea, gastar menos combustible. Han creado mecanismos para bajar los niveles de contaminación ambiental. Han creado sistemas de seguridad en los vehículos para evitar muertes y lesiones y muchas otras cosas más. Es decir, como ven, tanto la globalización política como la globalización tecnológica tienen muchas ventajas para el ser humano y para la sociedad. También está la globalización cultural. Y esta se ha generado, esta globalización cultural, como consecuencia de las relaciones internacionales debido al intercambio de información, tecnología, economía y turismo, ¿verdad? Y también se han expandido los mercados de consumo, no solamente se han expandido los mercados de consumo, sino también el intercambio de bienes y servicios culturales. Se han producido importantes conexiones entre países y comunidades por medio del cine. Nuestras películas van a todo el mundo, y aquí vienen películas de todo el mundo, la televisión, la literatura, la música, la gastronomía, la moda, el teatro, los museos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, con respecto a la globalización cultural, tiene aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Hay algunos que destacan la difusión de valores universales, ¿verdad? Y eso es correcto. También destacan el mayor acceso a la información y el intercambio cultural. Y es cierto, todo eso es cierto. Pero, sin embargo, tenemos que decir que los grupos sociales de menor tamaño se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance e incluso a la pérdida de ciertos valores propios. Esa sería la parte negativa de la globalización, ¿verdad? La parte negativa de la globalización cultural. Repito. Sin embargo, los grupos sociales de menor tamaño, o sea, grupos pequeños, se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance e incluso a la pérdida de ciertos valores propios. Es decir, eso te lleva a la pérdida de tu identidad como pueblo. Y por último, vamos a hablar de la globalización social. La globalización social se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia,
para todos los seres humanos. Repito, la globalización social se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Tomando en cuenta esta acepción, se puede afirmar que un mundo globalizado en el ámbito social, ¿cuál sería para ustedes? ¿Qué les parece? Bueno, para mí es aquel en que todos los seres humanos son considerados iguales, sin importar su clase social, su creencia religiosa ni su cultura. Voy a repetir este concepto que para mí es importante. Entonces, podemos afirmar que en un mundo globalizado, que un mundo globalizado en el ámbito social es aquel en que todos los seres humanos son considerados iguales, sin importar su clase social, sus creencias religiosas, ni tampoco su cultura. Bueno, chicos, la clase de hoy ha terminado. Hemos visto el capitalismo con su origen, sus ventajas y sus desventajas. Hemos hablado también de la globalización con sus características, sus ventajas, sus desventajas, los distintos tipos de capitalismo, los distintos tipos de globalización. Y si Dios quiere, la clase que viene vamos a hablar de dos temas que nos faltan. Uno es el liberalismo y el otro el socialismo. Bueno, será hasta la próxima clase y gracias.